Hola, Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a este ministerio Escuela Faro de Luz. El día de hoy tenemos un estudio interesante. Si estás familiarizado con los debates que giran en la actualidad en torno al tema de la Trinidad, pues de seguro el título de este tema te llamó la atención. Es una pregunta: ¿es Él mismo despojado de la personalidad de la humanidad? Usted sabe que esta pregunta parte de una cita en particular que ha sido de alguna forma torcida o manipulada por el sector antitrinitario para sostener la idea de que Cristo y el Espíritu Santo son la misma persona, literalmente hablando, que son el mismo ser. La cita aparece en la carta 119 de 1895, esa es la procedencia original de la cita, y dice lo siguiente: cargado de humanidad, Cristo no podría estar en cada lugar personalmente. Por lo tanto, era completamente para su beneficio que Él los dejara fuera a su Padre y enviara el Espíritu Santo para que fuera su sucesor en la tierra. Hasta aquí todo bien. El problema viene con la siguiente oración de la cita, que es la parte significativa para estos hermanos que están en contra de la Trinidad. Dice lo siguiente: el Espíritu Santo es Él mismo despojado de la personalidad de la humanidad e independiente de ella. Él se presentaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Espíritu Santo como el omnipresente. Así que esta cita ha llevado a muchos adventistas a concluir que Cristo y el Espíritu Santo son la misma persona, literalmente, son el mismo ser. Ahora, ¿será que esta cita prueba realmente eso? Bueno, textualmente dice que el Espíritu Santo es el mismo despojado de la personalidad de la humanidad. Ahora, ¿qué significa esto y qué quiso decir la autora originalmente en esta declaración? Ahora, hay algo que hay que tener claro. La misma escritora también dijo en El deseado de todas las gentes, página 625, párrafo 1, lo siguiente: el Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Así que la hermana White llamó al Espíritu Santo la tercera persona de la divinidad. Y aquí empiezan los problemas, porque la misma autora que dice que el Espíritu Santo es el mismo despojado de la personalidad de la humanidad, también dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. En este caso se asume que Dios el Padre es la primera persona, Cristo el Hijo de Dios es la segunda persona y el Espíritu Santo la tercera persona, lo que significa que hay tres personas, tres seres personales en la deidad o la divinidad. ¿Cómo es posible entonces que Cristo y el Espíritu Santo sean el mismo ser, literalmente hablando? Esto no puede ser. Tienen que ser personas distintas, separadas, independientes una de la otra. Porque Cristo no podría ser al mismo tiempo dos personas. Él no podría conformar un dúo. Él no podría ser la segunda persona y al mismo tiempo la tercera persona. Esto no tiene sentido. Ahora, hay toda clase de teorías, toda clase de explicaciones inventadas para tratar de armonizar esta idea, que algunos dicen que el Espíritu Santo es el Espíritu divino, la naturaleza divina e interna de Cristo, mientras que la carne y la naturaleza humana de Cristo es la segunda persona en la divinidad, y el Espíritu Santo, su Espíritu divino, es la tercera persona, pero que en realidad se trata del mismo ser. Un ser que se manifiesta en dos personas, podríamos decir, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu divino del Hijo que se sale de su cuerpo y viene a la tierra, aquí de una forma invisible y omnipresente, pero es literalmente Cristo mismo personificado. Y esto es realmente un problema. ¿Por qué es un problema? Y ahí vamos a nuestra respuesta y nuestra explicación. La primera cita que quiero compartir para tratar este asunto está en la carta 280A de 1904. Dice: es una pregunta: ¿se transformó la naturaleza humana del Hijo de María en la naturaleza divina del Hijo de Dios? No. Las dos naturalezas se fusionaron misteriosamente en una sola persona, Jesucristo hombre. Así que aquí tenemos una idea clara. Cristo posee dos naturalezas,
la divina y la humana. Estas dos naturalezas se fusionaron o se mezclaron misteriosamente en una sola persona. Así que en las dos naturalezas que Cristo posee, esto está combinado, está fusionado o mezclado en una sola persona. No hay dos personas en Cristo. Cristo no es dos personas. Cristo no es la segunda persona y también la tercera persona en la deidad o la divinidad. Esto es un concepto totalmente errado. Cristo es una sola persona, es la segunda persona en la deidad, una sola persona divina y humana. Esas dos naturalezas mezcladas misteriosamente o fusionadas misteriosamente componen o forman una sola persona, un solo ser, no dos personas. Así que Él no puede ser la tercera persona en la divinidad. En la revista Señales de los Tiempos, 10 de mayo de 1899, párrafo 11, también explica lo siguiente: las dos expresiones, humana y divina, eran en Cristo estrecha e inseparablemente una. Así que cuando se combinaron la humanidad y la divinidad, esto se hizo estrecho e inseparablemente una. Y sin embargo tenían una individualidad distinta. O sea, cada naturaleza tenía las cualidades propias y distintivas de esa naturaleza, pero estaban estrechas e inseparablemente unidas en una sola persona, en un solo ser. Esto está claro. En la revista El Instructor de la Juventud, 20 de diciembre de 1900, párrafo 7, sigue explicando: unió a la humanidad con la divinidad. Un espíritu divino, y aquí vamos a hacer una aclaración: Cristo desde la eternidad ha sido un espíritu divino. Dios es espíritu, dice la Biblia, y Cristo era el Dios eterno, un ser espiritual. Ese espíritu divino, que es la esencia o naturaleza de su persona divina, ese espíritu divino moraba en un templo de carne. Esto fue lo que ocurrió en el momento de la encarnación. Ahora dice a continuación: se unió con el templo. Así que Él se combinó de una forma que el ser humano no puede comprender a plenitud. Eso es un misterio, el misterio de la encarnación. Se unió Cristo, ese espíritu divino, se unió con el templo de carne. En la revista Review and Herald, 3 de abril de 1894, párrafo 3, sigue diciendo, explica lo siguiente: cuando Dios quiso asegurarnos de su inmutable consejo de paz, entrega a su Hijo unigénito para que se convierta en uno de la familia humana, para que retenga para siempre su naturaleza humana. Esta parte es muy importante y significativa. Para que Él retenga para siempre su naturaleza humana como prenda de que Dios cumplirá su palabra. Estos son los términos y las condiciones del consejo de paz o el pacto eterno. Así que de ninguna manera Cristo se puede deshacer, o diríamos despojar, de su naturaleza humana. Ese espíritu divino que mora y se unió a un templo de carne va a retener, va a conservar para siempre su naturaleza humana. No se puede separar de esa naturaleza humana, no se puede deshacer, no puede salir. Ese espíritu divino está para siempre, podríamos usar la palabra confinado o prisionero de una naturaleza humana. Se unió a ese templo, se hizo estrecha e inseparablemente una, esas dos expresiones, humana y divina, y se fusionaron misteriosamente en una sola persona, no en dos personas, en una sola persona, y va a retener para siempre su naturaleza humana. La pregunta es: ¿quién es el que va a retener para siempre la naturaleza humana? Pues la persona divina, la naturaleza divina y espiritual del Hijo, que es eterna, la que Él siempre tuvo antes de la encarnación. Esa naturaleza se combinó, se fusionó con la carne humana y va a retener esa carne humana para siempre. El mismo libro, El deseado de todas las gentes, página 17, párrafo 1, explica: al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas queda ligado con nosotros. Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Muy importante esto. Dice que está vinculado con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. Nunca jamás este vínculo se va a romper o a separar. Así que la idea que sostiene que Cristo se separa o sale, su espíritu divino sale de su naturaleza humana y está omnipresente, pues
contradice todo lo que venimos analizando hasta aquí. Dice que Él va a retener para siempre su naturaleza humana. Así que a manera de resumen, la hermana White creía que las dos naturalezas, divina y humana de Cristo, misteriosamente fusionadas, componen una sola persona, no dos. Están estrechas e inseparablemente, son estrechas e inseparablemente una. Y ese Espíritu Divino se unió al templo de carne para retener para siempre la naturaleza humana por un vínculo que nunca se va a romper. Él va a retener para siempre su humanidad. Ahora, hay que recordar una aclaración que también hizo la hermana White, que es la siguiente, aparece en el Deseado de todas las gentes, página 622, párrafo 4, dice: el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella, estorbado por la humanidad. Y aquí quiero que presten atención a esta parte. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, ahora, ¿por qué ella hace esta aclaración? Y si usted medita con cuidado en esta cita, va a tener todo este asunto resuelto. ¿Qué parte de Cristo es la que pierde la facultad de la omnipresencia? ¿Qué parte de Cristo es la que ya no puede estar en todo lugar personalmente? Antes de la encarnación, Él era el eterno Dios, continuó siendo y será para siempre el eterno Dios, pero en cierto sentido había una diferencia, porque antes de la encarnación Él era espíritu y podía ejercer plenamente todas las cualidades del ser o la naturaleza, la esencia de Dios. Y una de esas cualidades es la omnipresencia. Como ser espiritual y divino, Cristo sí podía estar en todas partes personalmente, porque tenía este poder, podía ejercerlo, no estaba limitado ni estorbado por una naturaleza humana. Ahora, dice aquí que estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar ya en todo lugar personalmente. Ahora, lo que no puede estar ya en todo lugar personalmente es su espíritu divino, precisamente, porque al vincularse, al retener para siempre la naturaleza humana, con un vínculo que nunca se ha de romper, al unirse al templo de carne, al fusionarse lo divino y lo humano en una sola persona estrecha e inseparablemente una, pues ya su espíritu divino o su naturaleza divina no podía estar en todo lugar personalmente. La idea que sostiene de que Él abandona el cuerpo de carne y su espíritu divino sale y viene a la tierra y se hace llamar Espíritu Santo y está en todas partes, pues contradice todo esto. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre, termina diciendo la cita, y enviase al Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. Aquí queda claro que está hablando de otra persona, es su sucesor, no es el mismo literalmente hablando. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. Y recordamos que Él se combinó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. Así que Cristo para siempre nunca más va a poder ejercer el atributo de la omnipresencia. Su espíritu divino siempre va a estar limitado a esta condición. Va a estar estorbado por la humanidad por toda la eternidad. No va a poder estar en todo lugar personalmente, en el sentido literal de la palabra. Hay un sentido en el que sí puede, y es a través de la tercera persona, el Espíritu Santo. Ahora, algunas personas enfatizan el hecho que la cita dice que el Espíritu Santo es el mismo. ¿Cómo entonces explicamos que la hermana White dice que el Espíritu Santo es el mismo Cristo? ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, hay dos citas que nos van a ayudar a entender esto en la revista Señales de los Tiempos, 25 de febrero de 1897, párrafo 3, dice lo siguiente: al dar a su Hijo, Dios se dio a sí mismo para que el hombre pudiera tener otra prueba. Literalmente y textualmente está usando las mismas palabras. Cuando Dios el Padre entregó a su Hijo, al dar a su Hijo, Dios se dio a sí mismo. Si uno, por leer esta cita, llega a la conclusión de que Dios el Padre y Cristo son el mismo ser, pues todos seríamos defensores de la doctrina del modalismo o la unicidad, planteando de que simplemente Padre, Hijo y Espíritu Santo son diferentes rostros o caras, apariencias de un mismo ser, una sola persona que sí, al final siguen siendo la misma. Y esto sería todo una herejía, un error, porque Dios el Padre, y eso lo tenemos claro, Dios el Padre y Cristo son dos personas completamente distintas y separadas. Dios el Padre no es el mismo Cristo, pero dice aquí esta cita que al dar a su Hijo, Dios se dio a sí mismo.
Lo mismo sucede con la idea de que el Espíritu Santo es el mismo. ¿Por qué? Porque estas tres personas están estrechamente vinculadas a través de la deidad y cada una posee el mismo carácter. De modo que cuando conocemos a Cristo es como conocer al Dios mismo, al Padre mismo. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 259, párrafo 1, también dice algo similar. Al concedernos su Espíritu, Dios se da a sí mismo, transformándose Él mismo en una fuente de influencias divinas con el fin de dar salud y vida al mundo. Así que cuando Dios da a su Hijo, se da a sí mismo. Cuando nos concede el Espíritu Santo, Dios se da a sí mismo. Es que el Espíritu Santo representa de una forma tan perfecta el carácter de Dios el Padre, que conocer al Espíritu Santo es conocer a Dios el Padre, es conocer al Hijo, ya que conocer al Hijo también es lo mismo que conocer a Dios el Padre, porque estas tres personas están unidas con un vínculo perfecto y cada uno es la representación perfecta y exacta del otro. Ahora, el Espíritu Santo no es el mismo Cristo, esto está claro, literalmente no lo es. Ahora, hay un sentido en el que sí es el mismo Cristo y es a través de su representación, de su carácter. Conocer al Espíritu Santo es como conocer a Cristo mismo. Por eso en varias citas la hermana Joy explicó lo siguiente, es que el Espíritu Santo personifica a Cristo. Dice la carta 2D de 1892, Él, hablando de Cristo, viene personalmente por medio de su Espíritu Santo en medio de su iglesia. Carta 102 de 1894 dice: cuando buscas en las Escrituras, el Espíritu Santo está a tu lado personificando a Jesucristo. Manuscrito 13 de 1897 dice: cuando vengas a recibir a Cristo como tu Salvador personal, habrá un marcado cambio en ti, seréis convertidos y el Señor Jesús por su Espíritu Santo estará a vuestro lado. Así que el Espíritu Santo literalmente personifica la identidad de Cristo. Por eso es como Cristo mismo aquí en la tierra. Deseado de todas las gentes, página 138, párrafo 2, dice: mientras Jesús ministra en el santuario celestial, nótese que Él está físicamente y personalmente, en el sentido literal de la palabra, está en el santuario, está en el cielo. Es siempre por su Espíritu, la tercera persona en la deidad, el ministro de la iglesia en la tierra. El mismo libro, Deseado de todas las gentes, página 622, párrafo 4, dice: por el Espíritu el Salvador sería accesible a todos. En este sentido estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. Manuscrito 143 de 1901 dice: el Espíritu Santo es el Consolador, como la presencia personal de Cristo en el alma. Fíjense que hace la comparación. El Espíritu Santo es como la presencia personal de Cristo en el alma. No es literalmente la presencia personal, no es Cristo en persona, literalmente hablando. Es como la presencia personal de Cristo en el alma. Es como si Cristo estuviera a nuestro lado. Pero es otra persona, es el Espíritu Santo. Esta última cita, y la dejo ahí en la pantalla, es del 11 de junio de 1902, párrafo 7, dice: cuando Cristo ascendió al cielo, el Espíritu Santo tomó su lugar, está hablando de otro, el Espíritu Santo tomó su lugar y fue una representación perfecta de Él. Y esto no es para sorprenderse. Algunas personas, al leer todas estas citas y algunas otras que voy a presentar en un tema posterior, que también se usan para confundir esta idea y sostener que Cristo y el Espíritu Santo literalmente son el mismo, lo cual es un error. Esto no es para maravillarse que la hermana Joy use este lenguaje en cuanto al Espíritu Santo, porque en la Biblia, Juan, capítulo 14, versículos 7 al 11, allí hace algo similar, hablándonos de Cristo y del Padre. Cristo dijo algo que podría confundir a muchos. Dice: si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y ahora Jesús no estaba hablando en un lenguaje literal. No habíamos conocido literalmente la persona del Padre, ni le habíamos visto a su persona literalmente. Es a Cristo el que habían conocido. Pero conocer a Cristo es como conocer al Padre, es como haber visto al Padre. Felipe dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Podríamos sustituir: el que ha conocido al Espíritu Santo ha conocido a Cristo. Es algo, la idea es similar, espero que se entienda.
Versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Si usted hace una interpretación demasiado literal de este texto, pues llegaría a la conclusión de que Cristo y el Padre son el mismo ser y la misma persona, lo cual sería un error. Ahora, para terminar, quiero leer las siguientes 5 citas que demuestran sin discusión alguna de que Cristo y el Espíritu Santo son personas totalmente distintas, separadas. En el manuscrito 27A de 1900, ahí la hermana White expresó lo siguiente en cuanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ella dice que son 3 agencias distintas. Así que el Padre es distinto del Hijo, el Hijo es distinto del Espíritu Santo y el Espíritu Santo a su vez distinto del Padre. Son 3 agencias distintas. Una cita bastante clara. Manuscrito 68 de 1900 dice que son 3 agencias individuales. Así que el Padre tiene su propia individualidad, el Hijo tiene su propia individualidad y el Espíritu Santo tiene su propia individualidad. Así que son distintos e individuales. En la carta 8 de 1895, y esta es una cita muy poderosa, dice que el Espíritu Santo di la verdad sin dudar, ni vacilar, pero háblalo con denuedo y seguridad, y con el espíritu del Espíritu Santo reposando sobre ti. Así que aquí descubrimos que el Espíritu Santo tiene su propio espíritu. Aquí obviamente se refiere al carácter del Espíritu Santo. Este es el espíritu del Espíritu Santo. Así que Dios el Padre tiene su espíritu, Cristo tiene su espíritu, pero el Espíritu Santo tiene su propio espíritu. Si no, no dijera aquí que debemos hablar con el espíritu del Espíritu Santo reposando sobre nosotros. En la Review and Herald, el 20 de septiembre de 1898, párrafo 12, dice también: cuando el Espíritu Santo implanta el Espíritu de Cristo en el corazón del salvaje y se hace amigo de los siervos de Dios, el avivamiento de la simpatía del corazón es contrario a su naturaleza, contrario a su educación. Así que dice aquí que el Espíritu Santo implanta el Espíritu de Cristo en el corazón del salvaje. Así que el Espíritu de Cristo ahí es el carácter de Cristo. Y el Espíritu Santo es una persona totalmente distinta de Cristo. Esta cita también es sumamente poderosa. Así que se hace una distinción aquí entre el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo, que es su carácter. El Espíritu Santo implanta el Espíritu de Cristo, así que esta cita es muy fuerte para aquellas personas que viven enfatizando que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, para dar a entender que no es una persona separada y distinta de Cristo. La última dice Señales de los Tiempos, 8 de marzo del año 1910, dice que el Espíritu Santo es una agencia, y también en un video anterior expliqué que la hermana White hace un uso comparativo entre agencia y agente. Para ella las 3 personas son agencias, pero también son agentes personales. El Espíritu Santo es una agencia libre, activa e independiente. Así que como persona, que es la tercera persona de la deidad o divinidad, eso es libre, es activo, es independiente, es distinto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es individual al Padre y al Hijo, y tiene su propio espíritu. Él es el que implanta el Espíritu de Cristo en el corazón. Aquí con estas últimas citas yo creo que ha quedado claro y resuelto que cuando se habla en sentido literal, el Espíritu Santo no es el mismo Cristo, no es la misma persona y no es el mismo ser. Y ha quedado demostrado al señalar aquí que es una agencia distinta, es individual, tiene su propio espíritu, el Espíritu Santo implanta el Espíritu de Cristo y es una agencia libre, activa e independiente. Espero que este video haya sido de beneficio para ti. No te pierdas el próximo, porque vamos a seguir analizando ciertas citas o declaraciones de la hermana White donde también dice algo similar que tiende a confundir la persona de Cristo con la persona del Espíritu Santo. Y vamos a responder eso. Que Dios te bendiga.